Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Vivir con Fe. Estamos aquí con otro de nuestros integrantes. Sí, porque ya no es un invitado. Eso es parte de este 2025, ¿eh? Sí. El que le tumbó el puesto a Neftalí, porque Neftalí nos sacó los pies, pero tenemos al pastor Víctor Medina. Yo espero que Neftalí no vea este cortecito. Eso se lo voy a mandar yo. Yo también, yo se lo hago llegar con gusto. Tiene, por todas las vías se va a llegar. Él pasó a mejor vida. Sí, claro. Está haciendo su labor en un espacio y una gran labor, por cierto. Por cierto, y felicitarlo también por su premio, el galardón, a nuestros amigos de Bumper a Bumper, en Pura Vida, Neftalí, Juan Luis, Prida, felicidades por ese premio muy merecido. Señores, antes de entrar en materia, porque ni siquiera vamos a introducir a esta persona, porque ya ustedes lo conocen de sobra, ¿verdad? Yo quisiera que por favor se tomen unos minutitos, entren a Spotify y busquen, ¿no? Vivir con Fe. Si usted no está escuchando, imagino que están ahí, probablemente. ¿Qué pasó, Ricky? Hay que darle un aplauso a Iván porque Dos episodios seguidos ha hecho la invitación. Énfasis en que usted siga esta cuenta. Claro. Porque es muy importante. Quiero que usted sepa que eso aquí no se hace. No, pero el que no ha seguido a lo largo del tiempo es porque le ha dado su gana. Lo vamos a hacer religiosamente. Síganos en nuestras redes, @vivirconferD. Estamos en TikTok, Instagram y YouTube. Y búsquenos también, cuando usted entre a YouTube, dele a la campanita, suscríbase, dele like, comente, también por igual en Spotify. Y por favor, búsquenos también en nuestra comunidad de Patreon, www.patreon.com/Vivir con Fe Podcast, y forme parte de la comunidad, forme parte de la conversación. No se pierda lo que Dios está haciendo ahí. Estamos haciendo cosas muy chulas. Tenemos una comunidad ahí lindísima, que somos una familia y vienen muchas cosas. No sé si para cuando salga esto ya va a haber pasado la actividad que tenemos o que tuvimos en las Yayitas, pero esa simplemente es una de muchas que vamos a seguir teniendo. Señores, Ricky, ¿de qué es lo que vamos a hablar? Yo espero que usted saque, nuestro community manager saque las fotos y los videos de comiendo comidita en leña en el río. Pero eso viene. Vamos a preparar un videíto chévere para eso. Víctor, porque no se da socorro, porque es muy popi, pero si no, yo lo invitara. No, pero tú estás hablando de las Yayas. Yo he ido en bicicleta muchas veces. He subido allá desde aquí. Ya, viste, Iván. Coge lo tuyo ahí. Me he ido en bicicleta de ruta y cuando llego al río cambio a MTV. Y llego a las Yayas y de ahí uno baja caminando porque es bien rocoso, como tú sabes. O sea que conozco bien eso. Tú sabes que yo ruedo mucho. Me querosió ahí. Bueno, estás de invitado. Forma humilde o de forma estoica. De forma muy estoica. Humildemente está invitado a nuestro compañero. ¿Cuándo es el 31. Vamos a ir con nuestros Patreones. La idea es tener un encuentro con esa comunidad que muchos son vulnerables, de escasos recursos, hay niños ahí, vamos a llevar medicina, ropa, juguetes, vamos a compartir, vamos a evangelizar un poco, pero además de eso vamos a tener un espacio de recreación. En el río, vamos a comer a la leña, y etcétera. O sea que va a ser de mucha bendición. Miren, o fue, porque creo que va a ser después. El día de hoy, señores, para entrar en materia, nosotros quisimos invitar al apóstol. ¿A cuál es ese? ¿Usted? No, ustedes hicieron un episodio con un apóstol que lo vi varias veces. Me llamó la atención. Pastor, pero llévenos suave, pastor. ¿Por qué no reivindicamos en Cristo? Pero pastor. Se fuiste Leo. Ay, hombre. Hemos querido traer a esta lumbrera el día de hoy porque hay un tema sobre la mesa que parece como que, yo no sé si es que se está poniendo de moda. Cada día va adquiriendo como mayor relevancia. Sí, parece que esta filosofía de vida está tomando preponderancia en la gente y honestamente entiendo hasta cierto punto el por qué, pero empezamos con la pregunta de por qué traer a la mesa específicamente la filosofía estoica, el estoicismo. ¿Estoy qué? Estoica. Estoica. Sí. Estoica. Estoica. El estoicismo. Ok. La pregunta que yo tengo como para darle como inicio a esta conversación es precisamente por qué hacer una distinción. Porque yo no sé por qué razón, inclusive hasta dentro de la rama cristiana, yo he visto personas, he escuchado personas que
que como que asemejan el estoicismo con el cristianismo. Y ustedes saben que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en hacer las distinciones del lugar. Sí, hay mucha filosofía que adoptan muchas cosas del cristianismo, pero no necesariamente son lo mismo. Entonces, la primera pregunta que yo te diría es, ¿qué es el estoicismo? ¿Y por qué entonces hacer una distinción entre esta filosofía y el cristianismo? Bueno, primero que todo, chicos, gracias una vez más por permitirme estar aquí. Yo creo que rompí el récord. No duré 3 años, 3 meses. Vamos bajando el tiempo. Y ya verdad, tenemos otro tema ahí en la gaveta. Y yo con gusto, porque quiero dignificar y saludar este espacio genuinamente. Ya las veces previas he hablado de mis amigos, y así los considero, pero hablando en el aspecto profesional meramente, solo ver la calidad de estos temas habla entonces de la calidad de la audiencia. Por ende, yo quiero felicitarles y quiero animarles a que, y respectivo a la cantidad de impacto que quiero decir que lo están teniendo, cada persona que viene aquí impacta de forma dramática una cantidad de gente que ustedes no se imaginan que lo consumen. Es gente muy influyente y yo les exhorto a eso. Entonces, entrando en materia, cuando hablamos de un tema tan complejo, la pregunta es ¿con qué se come eso? Y evidentemente tú ves en redes sociales hoy en día muchos pensamientos estoicos o daily stoic thoughts y ese tipo de elementos que la gente va consumiendo y que definitivamente debo decir que no creo que sean nada malo. En lo absoluto. No creo que tengan algo nocivo en sí mismo. Ahora, respondiendo puntualmente, ¿qué es el estoicismo? Bueno, el estoicismo es una filosofía, es un concepto filosófico planteado por Zenón, ¿verdad? En el siglo IV a.C., donde, como todas las escuelas filosóficas después de Sócrates o postsocráticas, se enfocaron mucho en el hombre. Entonces, el estoicismo lo que buscaba era 3 grandes principios que venían desde Sócrates, que era la ataraxia, o sea, la paz interior, el arete y lo que tiene que ver con el estado de calma, que no necesariamente es lo mismo, y otra que se llamaba la eudaimonia. Esos 3 elementos, cada escuela los interpretaba a su manera. Entonces tú tienes a los estoicos, que su nombre se deriva de la estoa, ¿verdad? Del pórtico, del parapórtico, donde Zenón enseñaba, y esto también responde a un principio filosófico. Ellos comenzaron a decir, no le vamos a llamar zenoísmo, aunque los primeros discípulos de Zenón le llamaban zenoísmo, le llamaron estoicismo por el lugar donde se enseñaba, diciendo que la enseñanza siempre va a ser más grande que el maestro que le enseña. Ese era el principio por el cual sustituyen de zenoísmo a estoicismo. Sin embargo, la idea de cómo ellos interpretaban o cómo Zenón interpretaba, por ejemplo, el sufrimiento, no era como, por ejemplo, Epicurio, que son maestros de una época muy similar. Y como estamos en un espacio que se llama Vivir con Fe, yo creo que podemos aterrizar en Hechos 17. Cuando Pablo llega a Atenas, va a la plaza, a la agora, y va a discutir y se encuentra con los filósofos, con los estoicos y con los epicúreos. Imagínate que Pablo llegó a una plaza comercial literalmente y había un local donde decía se enseña estoicismo y del otro lado había uno que decía se enseña epicureísmo. La gran diferencia era cómo cada uno interpretaba esos 3 elementos, el arete, la ataraxia y la eudaimonia. ¿La eudaimonia qué es lo que es? La eudaimonia, ¿suena demoníaco eso? No, para nada. Tiene que ver con el sufrimiento, con cómo entendemos el propósito, el sentido en la vida. El epicureísmo lo entendía a través del placer moderado y el estoicismo lo entendía a través de un concepto que se llama apatheia. O sea, que es muy similar a como el cristianismo lo ve, de que en el dolor hay un propósito. Por eso es que el estoicismo guarda mucha similitud con el cristianismo. Y entonces aquí la pregunta desde el punto de vista histórico es ¿quién fue que le tomó prestado a quién? Definitivamente fue el cristianismo que le toma prestado al estoicismo. Totalmente. O sea, cuando tú, y esto suena extraño, para mucha gente va a decir... Se están metiendo en rojo con lo que no están oyendo. No, para nada. Es un argumento netamente histórico. De hecho... Para citar a uno que tiene academia, Justo González, cuando Justo escribe en Historia del Pensamiento Cristiano, no en Historia del Cristianismo, sino Historia del Pensamiento Cristiano, que creo que es un libro que todo el que ha ido a un seminario en algún punto o a una universidad de teología, pues en algún punto se lo dan. Historia del Pensamiento,
cómo se fue construyendo justamente la teología cristiana. Y hay diferentes historias, historia de la doctrina y demás. Hay un capítulo, creo que es el primero, que se llama La cuna del cristianismo. ¿Dónde nace el cristianismo? El cristianismo nace en un contexto judío, por ende toma demasiado del judaísmo. Correcto. Nace en un contexto filosófico donde predominantemente en la época, ¿quiénes estaban? Los estoicos y los epicúreos, pero no solo ellos, estaban las religiones de misterios, estaba también del otro lado el zoroastranismo, correcto. Pero recuerda, como bien tú dices, aunque el cristianismo naturalmente nace oficialmente en Jesús, la base fundamental y filosófica es de las raíces judías. Sin embargo, el cristianismo después del año 90, después del concilio de Jamnia, del año 90 de la era cristiana, va a tener que hacer una ardua labor en separarse del judaísmo. Fíjate que las mismas cartas paulinas tienen un ataque constante. Corintios, por ejemplo, Pablo se defiende a la ley judía constantemente de los judaizantes. En Gálatas, constantemente de los judaizantes. O sea, era un ataque frontal donde el cristianismo era muy amorfo. O sea, no tenía forma. O sea, ¿qué era el cristianismo? Muchos pensaban que era una rama del fariseísmo. O sea, que era también, evidentemente, una rama del judaísmo, lo cual no era. El cristianismo va a ir encontrando su cuerpo dogmático a través de los siglos. Y tú vas a tener ahí que vamos a rebasar el primer siglo y van a entrar entonces en el segundo y en el tercer siglo los famosos apologistas griegos que se montan con luces y sombras en la filosofía, por ejemplo, Justino de Éfeso, más conocido como Justino Mártir, Atenágoras, Orígenes, que fue muy original en muchas posturas, Clemente de Alejandría, que fue fue el maestro de Orígenes, Panteno, que fue el fundador de la primera escuela catequética de Alejandría. Tú dices, wow, darle cuerpo a lo que hoy tenemos ha sido una labor de milenios, literalmente. Ese cuerpo dogmático con el cual una gente viene hoy y dice, bueno, esto es así, cada época reinterpreta los fenómenos. ¿Por qué? Porque hablar de moral hoy en día no es, o sea, moral es moral transversalmente a través de los siglos. Sin embargo, los accidentes de la moral o los accidentes sociales se van viendo en cada periodo de tiempo. Entonces, volviendo al estoicismo y haciéndole fuerza a la idea de que es el cristianismo que le toma, por ejemplo, el concepto de la moral, ese concepto fuerte de la moral, y yo voy a poner un ejemplo claro. Tú tomas la carta a Filipenses. Pablo cuando dice, para mí el vivir es Cristo, ¿verdad? Filipenses capítulo 1. Y el morir es ganancia. Un estoico entendía perfectamente ese lenguaje. De hecho, en Hechos 17, fíjate que el discurso de Pablo en el Areópago, ¿verdad? Que es donde se paran la colina de Ares, que de hecho usted va hoy allá y hay una inscripción del discurso de Pablo haciendo memoria de ese discurso que él lo dio ahí, que Sócrates cientos de años antes también se había parado ahí porque era un lugar donde se iban a disputar juicios, era un lugar importante. Wow. Pues en ese lugar, los que se van, dicen, cuando él habla de la resurrección, hay un grupo en Hechos 17, usted lo puede corroborar, que dice, ya te oiremos en otro tiempo, palabrero, son los epicúreos, porque el epicureísmo era una forma agnóstica en algún punto. Ellos creían en una divinidad. Hay mucha gente que dice que el epicureísmo era ateo. No, simple y llanamente ellos sabían que había una deidad, pero entendía que era impersonal, que no tenía absolutamente nada que ver con el hombre aquí en la tierra. Por ende, son ellos los que dicen, cuando Pablo habla de la resurrección en Hechos 17, le dice, ya te oiremos en otro tiempo, palabrero. Sin embargo, los que se quedan son los estoicos porque creían en el Logos, que son de los puntos donde tú vas a ver que Pablo en Filipenses habla de a ustedes se les ha concedido no solo el vivir por él, sino también el padecer por él. Vamos a ver en la carta a Filipenses cuando dice, por ejemplo, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidos todas vuestras peticiones. Eso es la ataraxia. O sea, lo que los estoicos hablaban de esa calma a través de la virtud, en Filipenses también vamos a encontrar en esto pensad, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna. Pero dime una cosa, Víctor, y para darte la palabra también, Iván. Decir, y esto puede ser un corte bueno porque es un punto para mí debatible, decir que el cristianismo le robó al estoicismo en ese punto, ¿dónde dejamos entonces, por ejemplo,
un personaje como Job, donde de ahí podemos perfectamente bien deducir que Job concluye perfectamente bien que el padecimiento naturalmente tuvo su propósito. El mismo David también tuvo su al final del camino, al final del trayecto, tuvo su entendimiento bastante claro de que todo su padecimiento y todo su sufrimiento, pues naturalmente tuvo su propósito. Entonces, como que ¿dónde cae eso? Tú lo dices porque en ese entonces el cristianismo no existía. Era una... Correcto. O sea, lo que... era bajo la ley judía. Eran judíos. Bueno, Job no. En el caso de Job no. David sí. Correcto. Porque Job fue antes de la ley. Con más razón. O sea, Job es todavía más antiguo. Pero sí, o sea, bueno, son muchas cosas juntas, en orden. Definitivamente, si tú pones a un personaje como Job, interpretarlo al ojo del cristianismo sería por lo menos un error. Así en teología bíblica pudiéramos decir que hay principios que son transversales a través de toda la Biblia, 100%. que lo vamos a ver repetidos y por eso lo validan. O sea, o el cristianismo se ampara en ellos porque son transversales. Ahora, definitivamente Job cristiano no era. Job era, no, evidentemente okay. no era cristiano, claro. En ese orden podemos decir entonces la teología judía, ¿cómo interpretaba el sufrimiento? Definitivamente como el cristianismo lo interpreta también. Ahí hay una gran coincidencia y por eso son afines en ese punto. Ahora, más allá de la teología, yo creo que el mismo Dios de la Biblia, correcto, que es indivisible a tiempos y que es atemporal, por así decirlo, en todo lo largo y lo ancho de su revelación siempre le va a dar sentido al sufrimiento del hombre, independientemente del lente religioso con el que se vea. Ahora, un paso atrás también, cuando vemos a Zenón, tampoco existía en esa época. Si nos vamos a la época de Job, probablemente estamos en una época presocrática. ¿Por qué se llama presocrática y por qué socrática o postsocrática? Porque la filosofía, definitivamente mi fuerte es la historia. A mí la filosofía, pero hay que entenderla un poco, conocerla. Antes de Sócrates, la filosofía se basaba mucho en la cosmología. O sea, las escuelas presocráticas, llámese la pluralista, la jónica, tú vas a tener a grandes pensadores como Tales de Mileto, como Pitágoras, con el cosmos y los números, el orden de los números. De ahí vemos que todos los avances matemáticos, tú tienes mencioné a Tales de Mileto con el tema del arjé, o sea, de cuál era el principio fundamental sobre el cual existía el cosmos. Bueno, él decía que era el agua. Pero tú vas a tener a Anaximandro, a Anaxímenes, vas a tener a Heráclito, a Parménides. Uno decía que todo fluía, otro que todo se mantenía estático. En fin, eso era antes de Sócrates. Sócrates llega con su ética, la ética y la dialógica, y Sócrates dice, muy bonito, pero eso es muy cosmológico, y hace lo siguiente. Una frase famosísima de Sócrates es que el todo del hombre, cito, el todo del hombre es conocerse a sí mismo. Entonces Sócrates le va a dar un giro al pensamiento. Usted está muy bonito allá arriba, vamos a aterrizar. Y ahí gira de lo cosmológico a lo antropológico. Entonces tú vas a ver que toda la filosofía de Sócrates, y llámense las escuelas socráticas, ¿cuáles? La platónica, que son después, ¿verdad? Porque Platón fue discípulo de Sócrates, Aristóteles discípulo de Platón, pero vas a tener a Antístenes, que fue el fundador de los cínicos, que entra en ese marco. Tú dices, ok, esta gente estaban enfocadas, cada uno, por ejemplo, Platón, fíjense cómo se representa en la famosa escuela de Atenas, Platón con el dedo hacia arriba, Aristóteles con el dedo hacia abajo, por la interpretación de la lógica del hombre, o sea, el idealismo de Platón, o sea, la peripatética de Aristóteles o el ensayo y error de Aristóteles, se comenzó a enfocar en el hombre. Finalmente, entonces, tú vas a tener a los postsocráticos, y ahí tú vas a tener a Epicurio, tú vas a tener a Zenón, tú vas a tener a los cínicos, a los escépticos más adelante. Y en ese núcleo tú vas a ver el hombre tratando de darle sentido a su vida. De hecho, es interesante que Juan Calvino, que escribió hubo 2 tomos, pero el primer tomo de la Institución de la Religión Cristiana en el 1536, cuando Calvino, Varón Pérez, venga, que estoy en vivo, tráigame agua, hágame el favor. Cuando este hombre
escribe, Calvino, él escribe, hay dos cosas que definen la sabiduría de un hombre, conocer a Dios y conocerse a sí mismo. Entonces, el estoicismo, cuando yo digo que el cristianismo le toma prestado, no les roba, para que no se ofenda a Ricky, sino... No, yo no me ofendo, yo nada más estoy poniéndole picantico a esto, le toma prestado es que el cristianismo nace en el contexto donde ya predominaba, claro, por había ejemplo, una filosofía, el tema del bautismo. O sea, solo el tema del bautismo. ¿Cuáles eran? Por ejemplo, los judíos no hacían bautismo. O le hacían bautismo a los prosélitos y eso era muy extraño, pero ese rito viene de las religiones de misterios. ¿De la qué? De las religiones de misterio. ¿Y qué es una religión de misterio? En esa época las religiones de misterio eran las religiones que se derivaban de mezclas de los egipcios, del helenismo, de toda esa mitología. El ocultismo y la mitología. Pero era ese sincretismo y tú veías que los bautismos eran una práctica de ellos. Por eso es que los judíos se encontraban extraños esto. De hecho. Sin embargo, se iban a bautizar con Juan el Bautista. Pero eso fue un giro dramático en la historia. Y el bautismo del bautista era un bautismo a prosélitos. O sea, porque el bautista se asume que venía de los esenios, ¿verdad? De donde se asume. Digo se asume porque eso es muy teórico y muy no conspirativo. Hay mucha evidencia, pero digamos que es teórico que Jesús también venía de ahí. Por eso Jesús va a ir. Esto es fuera de lo profético, hablemos de lo histórico, okay. del plano histórico. Sí. Entonces, en ese contexto es como decir hoy que yo nazca en la República Dominicana. Yo hablaba recientemente nosotros, excepto Fara, para ponerte, o no sé tú, pero Iván y yo somos millennial. Mucha gente sí, yo soy millennial, 34. Del que nació del 80 para arriba, categóricamente es millennial. El millennial es el último en categorizando sociológicamente. Tú dijiste quizás yo no, porque estoy en la raya de arriba. No, la de abajo. Estoy cruzando para la Z. No, para abajo. Bueno, sí. Pero aquí todos somos millennials. La única generación que fue análoga y digital fue la millennial. Fue la millennial. O sea, aquí yo recuerdo marcar con un teléfono de dial pequeño. Claro. Ricky no. Pero marcar a Codetel, a la guía telefónica. Tenerlo, claro. ¿Verdad? El teléfono público. Llamar cero, tipo una operadora para que te llame a otro país. Entonces, a mí lo que más me gustaba era el sonido del internet. El dial-up. Pero eso fue una revolución, líder. Oye, lo que sea con el otro semana. Yo estoy diciendo lo que a mí me gustó, mi hermano. Pero nosotros hoy en día, ¿y por qué pongo esta comparación? Nacer hoy y hablar de eso es de prehistoria. El que nace hoy, así como nació el cristianismo, va a tener que lidiar con los influjos sociales, los influjos morales, los influjos éticos, los influjos ideológicos de la época en la que nace. Y ese ejercicio de depuración, el cristianismo no lo logró en el primer siglo. Por eso es que debemos ver que la ética estoica guarda mucha correlación con la ética cristiana ahora. Okay. ¿Dónde está la diferencia? Exactamente. Porque no estamos planteando que estoicismo y cristianismo es lo mismo. No. La diferencia. Para allá iba, para retomar la pregunta de base, pero me gusta mucho todo el contexto y el preámbulo que tú has hecho. Claro. Porque creo que hay que entender el fondo para llegar a esa conclusión. Pero antes de que tú respondas esa, tú dijiste algo que me dejó como pensativo. Y te hago una pregunta flash. ¿El cristianismo tiene un enfoque más antropológico o tiene un enfoque más cosmológico? Desde un punto de vista netamente bíblico. Bueno, yo creo que tiene un enfoque combinado. Y es un enfoque, vamos a decir que es teológico. ¿Por qué? Porque si me voy al sesgo antropológico, entonces, ¿qué le pasó a los filósofos socráticos y posocráticos? Que se olvidaron de lo cosmológico. Fíjate que, debo decir que Aristóteles sí planteó muchos avances en temas botánicos. Ahora. ¿En temas qué? En temas de botánicos o sea, de la botánica. Este hombre, pero como que la botánica, ¿qué o sea, es eso? Las hierbas, la taxonomía también, la taxidermia, todas esas cosas. Sí, él hizo aportes importantes. Pero es que estamos aprendiendo. Aquí hay que venir con un librito. Aquí estamos aprendiendo. Iván, deja que ese hombre... No, pero deja que ese hombre hable. Llevaron de la hierba, del campo. El tipo metió mano, así. Ya. Aristóteles se fue en esa. Sí. Bueno, no, esa no fue la base de que Aristóteles era hierbero. Depende del tipo. Está tranquilo, Ricky. Que pero probablemente. Chicos, dejen que aquí sigan instruyendo. Antropológico
teológico o cosmológico? Me dijiste que estamos en el medio. Evidentemente, porque ¿qué ha pasado? Y hablemos de este tiempo. Fíjate que hoy en día la gente habla de mucha espiritualidad y se olvida de lo que Pablo trata claramente en Romanos cuando él dice, mira, porque lo que de Dios ha sido revelado, cuando habla, lo que no se conoce de él, ¿verdad? Ha sido revelado. Estoy parafraseando Romanos 1, naturalmente. Su eterno poder y deidad se muestran a través de las cosas creadas. ¿Qué está hablando? De que hay una teología de la creación. Sí. En ese orden, cuando Génesis dice todo lo que Dios creó fue bueno y en gran manera, nosotros queremos quitar la espiritualidad, por ejemplo, como ir a la playa, admirar la creación, disfrutar de las cosas en la tierra, porque tenemos la mirada tan puesta en la eternidad que se nos ha olvidado disfrutar del cosmos creado que Dios creó. Sí. Entonces hay un desbalance entre lo antropológico, porque nos vamos al otro extremo, hablando de los apóstoles y compañía. Hay gente que está también aquí en la tierra con su teología de prosperidad y su teología antropocéntrica y yo, y soy yo, que no le interesa irse al cielo porque está muy bien aquí en la tierra. Y ese es el peligro del mensaje que se está predicando hoy en día. Ese coaching que tanto daño le ha hecho al evangelio, que yo no creo que es malo. O sea, la palabra en sí no debemos satanizarla. Ahora, cambiar la Biblia por el coaching es que no es lo mismo. La Biblia es la Biblia. Lo otro es algún tipo de acercamiento o abordaje a la conducta, si lo queremos ver así, que no necesariamente es científico. Con esto no quiero decir que usted no pueda vivir de esa profesión. Ahora, el pecado es el pecado. Sí. Aunque yo lo cumpla, aunque yo lo haga, es pecado. O sea, el arrepentimiento es el arrepentimiento, la eternidad es la eternidad y son principios transversales innegociables. En ese orden, hay gente que está muy bien aquí en la tierra y que se ha hecho muy rica con el evangelio, que usted le habla de que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es un buen negocio porque lo tienen todo aquí en la tierra. No, te reprenden. Entonces, hay que... Por eso te hablo de esa combinación, porque al final, cuando Pablo habla de por nada estéis afanosos, sino que sean conocidos, Pablo estaba preso en Roma cuando escribe la carta a los filipenses. Preso en una cárcel de probablemente 60 metros cuadrados, con el doble de personas, o sea, cerca de 120 presos en hacinamiento ahí. Y él está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo he sabido tenerlo todo. Y termina diciendo, yo sé que por las oraciones de ustedes, así empieza y termina, yo voy a ser libertado. Este era un tipo que, hablando en un lenguaje estoico, o sea, vivía en ataraxia. Aún en medio de la adversidad, tenía paz. Esa paz y esa plenitud que el estoicismo busca interpretarla, por eso estoico, yo me mantengo firme en medio del sufrimiento. El cristianismo no predica que usted tiene que mantenerse usted firme. Sino, una alta firmeza. Es que no hay forma humanamente. Es que Cristo en medio de la aflicción te ayuda a estar firme. Y ahí vamos a ir viendo más adelante la diferencia entre el estoicismo y el cristianismo. Pero terminando esa idea, la Biblia nos muestra que la familia que Dios le dio a usted es tan cristiano como ir a cantar un coro en la iglesia. Que el trabajo que Dios te dio, y fíjate que Pablo lo debate en segunda, tanto en la primera carta a los Corintios como en la segunda, pero en la primera dice, ¿cómo es posible que ustedes estén litigando frente a los incrédulos? Y dice claramente en la carta a Timoteo, en una de las dos, en la primera, ustedes si van a trabajen mejor para el que es cristiano y no se agarren, lo estoy diciendo en el lenguaje como si yo lo hubiera escrito parafraseado y coloquialmente, y no se agarren de que porque es cristiano ustedes van a dar un menor servicio. Tú contratas a un ebanista cristiano y tú corriendo que anda porque cree que te va a engañar. Tú contratas a un electricista y esto no es un irrespeto a la profesión. O sea, una gente que diga, yo soy cristiano, aquí lo consideran mediocre. Porque nos hemos ganado el mote de mediocres en nuestras profesiones. Y entonces no podemos desespiritualizar. Justificar la mediocridad por medio del evangelio. Por medio de que no, que yo estaba en la iglesia y ¿qué me importa, mi hermano? O que usted coge unos cuartos adelante y se desaparezca. Entonces, cuando hablo de combinado es que la Biblia plantea un balance de que, mire, por más espiritual que usted sea, usted se va a morir. Por más bien que usted le vaya aquí en la tierra, usted se va a morir. Si usted no tiene su eternidad resuelta, usted tiene un gran faltante. Por más bien que usted esté apuntando a la eternidad, usted tiene responsabilidad aquí en la tierra, tiene beneficio. Señores, usted sabe lo bueno que es comerse algo que a usted y a su paladar le guste.
Eso no es pecado, no hay nada de malo en eso. Entonces, el estoicismo rancio, igual que el legalismo rancio... Le vamos a hacer esa pregunta, Iván, en el río, en la yayita. Nítido. Bueno, los patreones. Y anótense más gente, inscríbanse y paguen. Entonces... Siempre. Que eso yo no lo puedo decir, pero yo lo puedo decir. Gracias, pastor. Siempre. Entonces, tú dices, wow... Qué bueno es poder hacer cosas que uno disfruta mientras uno está en este plano terrenal. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque eso Dios lo creó y eso es bueno. Entonces, en gran manera. En gran manera, mi hermano, que usted pueda disfrutar de su familia, de su hijo, de su hija, de lo que usted tenga, de lo que le produzca placer. Ahí está Dios. Dios está ahí. O sea, Sí. porque el placer... Ahora, usted me habla de un placer desmedido que se vuelve hedonismo y eso es otro tema. Porque ya eso es una administración irresponsable. Es como que usted me diga, yo como me da placer, pero usted come. Ya eso es vivir para el placer. Exacto. Usted es un prisionero de ese placer. Usted es un adicto. Sí, es cierto. Usted es un adicto. Es un adicto. Mira, en esa diferencia, creo que empezamos ya como a definir un poquito la diferencia. Porque me parece, le pregunto, me parece que el estoicismo tiene un enfoque un poquito más antropológico, más enfocado en la persona y en su habilidad y su fortaleza interna. Es una especie como de resiliencia que uno tiene que desarrollar ante cualquier factor. Ante cualquier factor que surja. Sí, que nosotros, desde un punto de vista cristiano, pues evidentemente sabemos que la fortaleza la recibimos de parte del Señor. Aunque, haciendo la salvedad de que sabemos también de que el Señor nos ha dado dones y talentos, nos ha dado capacidad, nos ha dado fortaleza, pero nosotros no dependemos 100% de nosotros. Claro. Nosotros dependemos 100% del Señor. Amén. Yo creo que ahí es donde está como la parte donde... De la ética. Donde se rompe. No. Y yo creo que de alguna manera, por eso, y creo que eso es lo importante aquí, que es muy bonito. Que tú dices, bueno, esos pensamientos que te motivan a seguir tirando para adelante y ser resiliente y todo eso. El tema yo creo que raya en el fin. De ambas posturas, o sea, es el fin. Bueno, no el fin. Yo diría más bien que el medio. El medio, exacto. El medio, claro, porque ¿hacia dónde vas? El cristianismo me dice que el medio es Cristo. Sí. El estoicismo me pone a mí Que como yo, el medio para yo. llegar a ese fin. Ajá. Entonces, fíjate que el estoicismo sí se parece a muchas prédicas que oímos hoy los domingos. ¡Huepa! Gracias. Porque entonces, muchas prédicas que tú consumes hoy en un púlpito se tratan solo de ti. No te preocupes que esa gigante, esa Jezabel que te hace la vida en contra en esa oficina, esa cabeza volará. Mi hermano, pero usted llega tarde todos los días, usted es un irresponsable. Señores, por Dios, o sea, alguien hablaba de ese concepto de nosotros en el universo somos la víctima de todo el mundo y eludimos la responsabilidad que tenemos. No. Tenemos que ser responsables. Hemos cometido errores, hay consecuencias de nuestros errores. Sí. Punto, que nos van a acompañar la vida entera. Entonces tenemos que hacer una autocepción y tenemos que hacer una introspección y decir, espérate, no es todo en relación a mí. Entonces coincido 100%. El tema es el medio. El estoicismo y el cristianismo coinciden en el tema del logos. Juan, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Justino de Éfeso justamente se monta en el tema del logos para decir donde quiera que hubo algún precepto de bueno o de razón buena, ahí estuvo Dios. Yo pienso que hizo exageraciones, pero el tema está en que la razón para el estoicismo se encuentra en uno mismo. El logos para el cristiano se encuentra en el Señor Jesucristo. Amén. En ese orden ya hay una diferencia totalmente abismal. Claro. ¿Por qué? Excelente. Porque la resiliencia que yo desarrollo en el cristianismo como lente, y yo digo, me está llevando el diablo, pero yo sé que Dios tiene el control, ese lente apunta hacia un fin más allá de mi bienestar o mi paz. Wow. Apunta a la eternidad. Amén. Entonces el estoicismo se queda siempre en el plano terrenal. Siempre. Si tú estudias uno de los filósofos, de los 3 grandes filósofos más grandes, valga la redundancia, de los grandes más grandes que hay en el estoicismo, fue Marco Aurelio. ¿Cuál fue la actitud de Marco Aurelio frente, como César del Imperio Romano, frente a los cristianos que morían? Él decía, ellos son estúpidos. Uno de los, o sea, que meditaciones, que Marco Aurelio, que Stoic Quotes, Daily Stoic Quotes, Marco Aurelio, son muy buenas y hay muchas cosas que son buenísimas. Muy compartidas. Pero él decía, literal, yo los sigo todos, porque a mí me gusta la historia y todas esas cosas raras. Sí, sí. Pero él decía, los cristianos son locos. Son estúpidos porque entregan su vida por algo que no entienden ni conocen.
Y tú dices, ven acá, pero entonces la resiliencia tuya es la única que es válida. Entonces los creyentes, y ahí Tertuliano decía, en el segundo siglo ambos compartieron la época, y de hecho Atenágoras le escribe, hay una carta que pueden buscarla, la carta de Atenágoras escrita a Marco Aurelio, donde Atenágoras desde el punto de vista filosófico le da una respuesta lógica al emperador y le dice por qué es que ellos lo hacen. Al final del día, cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, independientemente de cuál sea la interpretación, de si era un héroe o de lo que quería era morirse, lo que usted quiera, porque tiene múltiples lecturas del texto, al final claramente queda, cuando Pablo está en la segunda carta a Timoteo, ya de salida de este plano terrenal, cerca de sus últimos años en la tierra, dice, yo estoy pronto para ser sacrificado. Ya yo me voy. Yo he peleado la buena batalla. Yo he corrido la carrera. O sea, pero termina diciendo, mi corona, o sea, la batalla de la fe yo la he ganado. La apuesta del creyente es, como dice el autor a los Hebreos, como viendo al invisible. Si esa línea nosotros no la delineamos claramente, entonces, por eso digo que hay mucha gente estoica en la iglesia que está viviendo, y un episodio de ustedes que salió me llamó mucho la atención acerca de la manipulación dentro de la iglesia. Oh, sí. Profetas for Dummies. Y tú dices, ven acá, pero al final, cuando a mí me dicen que a mí en la tierra todo me va a ir bien, por eso es que hay tantas iglesias llenas hoy en día. Porque la gente anda buscando ese quick fix, esa solución rápida de mi problema aquí en la tierra. Sí. Y cuando usted entra a una iglesia, usted no entró a un quick fix. Al contrario, usted entró a un hard fix. Porque usted se va a encontrar con cosas que usted humanamente no le hacen sentido. Hay cosas que yo no entiendo por qué son pecados yo. Yo no entiendo por qué eso es pecado. Y si yo fuera Dios, la quitara rápido, porque a mí no me gustan. O porque me gusta mucho lo que dicen que es pecado. Sin embargo, esa es la negociación de tu poder decir, bueno, esto no, o no lo entiendo o no me gusta, pero me someto. Menguar para que crezca él. Wow. Me doblego, te obedezco a pesar de. Y ahí donde raya vamos a decir que esa diferencia abismal, como decíamos ahorita, porque yo estoy dispuesto a hacer esa negociación no por mi propio bienestar y no por mi propia resiliencia, sino porque yo estoy suponiéndome a mí mismo, o sea, me estoy poniendo estoy viendo algo que está por encima de mí mismo y estoy viendo a algo que está más allá de mí mismo, más allá de mi entorno, más allá de lo que yo puedo ver con mis propios ojos y puedo comprender. Y entonces, como tú dices, me someto y me sujeto a eso, en función de... Sí, y pensar, señores, o sea, un estoicismo irregulado o no moderado rayaría con la negación de lo que es un humano. O sea, tú decirme a mí que se te muere un hijo y tú actúas, fíjate que la palabra estoico se usa mucho para hablar de una gente adusta, de una gente que no se inmuta. Mi hermano, la Biblia dice hay tiempo para todo. O sea, llorar no es de cobardes. Llorar no es de personas que no sean resilientes. Pero yo quiero que tú me expliques, porque yo por lo menos tengo un amigo que él, desde hace un tiempo, él predica el estoicismo. El estoico. Sí. No que lo es que lo predica. Y está bien, porque si a él le ha funcionado, o sea, si él entiende que eso es algo que ha sido impactante para su vida y de verdad que uno ha visto un cambio. O sea, hay estoicos que dan más fruto de cristianos que los cristianos. Como tú lo decías ahorita, hay cristianos estoicos dentro de la iglesia. Te voy a decir una cosa, es como la gente que... Yo conozco gente que se ha metido en el tema del yoga, que estuvimos contigo hablando del yoga, pero como una religión. De la ligra, claro. Cállate, que a mí me vienen parando. Ay, Dios santo. Por la ligra. ¿A la Yayita fuiste con licra o sin licra? Siempre en ligra. Siempre con ligra. El 31 no vaya con licra. No. Sí, porque tenemos muchas mujeres. Sí, no, cuidado. Siempre en ligra. El tema ahí es, o sea, y tú la ves y viven una vida de paz, porque su yoga le da calma. Y eso cuando, entonces, al final del día, antes de terminar, es como, igual, volvemos al tema, el medio es lo que... porque todo el mundo quiere vivir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero no quiere que sea a través de Jesucristo. Buscan otros fines, otro medio para llegar a ese fin. Entonces, sí. Entonces, para concluir, y aquí viene mi pregunta, o sea, tenemos que marcar una diferencia, y ¿por qué tenemos que marcar una diferencia entre el estoicismo y el cristianismo? O sea, ¿dónde es que nosotros podemos decir cuál es el peligro? Esa es mi pregunta. ¿Cuál es el peligro
de tú tener una persona que dice ser cristiano, pero realmente está siguiendo un estoicismo? Mira, para mí, más que la antropología, termina en un antropocentrismo. O sea, cuando yo lo enfoco en mí, y por eso hago la comparación de que, si bien es cierto, el cristianismo en aquella época le tomó prestado el estoicismo, hoy de nuevo, en los mensajes liberales o neoliberales, donde se enfocan en el yo como el superhombre, el superhéroe, hay un problema y es que es antropocéntrico. ¿Y qué te lleva? Te lleva a seguir hombres. Porque entonces tú necesitas ver, eso le pasó a Agustín de Hipona con los maniqueos. No eran estoicistas, eran dualistas, o no eran estoicos, eran dualistas los maniqueos. Pero Agustín decía, esta gente, él duró 9 años en el maniqueísmo esperando hablar con el megalíder del maniqueísmo, y cuando lo entrevista, simple y llanamente le da respuestas con una mejor dialéctica, pero la misma respuesta que no satisfacían las necesidades de él en ese momento. ¿Por qué hago esta comparación? Porque tú comienzas a ver hombres que están, o que tú lo ves en un púlpito, o que ellos mismos se arrogan una capacidad de, como que no sudan, mi hermano. O sea, que no sudan. Tú lo ves allá y parece que el café de ellos es diferente, que somos ángeles que bajamos del cielo. Dios te bendiga. De ahora en adelante usted tiene que decirme pastor a mí solo. Mire, entonces se crea un antropocentrismo, y el hombre al final fue creado para adorar a Dios. Siempre, si no adora a Dios, va a buscar a qué adorar. Y en ese orden tú ves mucha gente que anda creando ese antropocentrismo. Es penoso ver cómo en muchas iglesias a los líderes católicos, sacerdotes, pastores protestantes, en vez de tenerle un respeto por un cargo, porque todo cargo todo cargo de autoridad implica un respeto en cualquier contexto. Aquí los controles, la gente que está ahí, ameritan el respeto que demanda la posición que llevan, más allá de cómo sean. Sí. Pero tú te das cuenta que generan un mensaje que gira y gravita en torno a ellos. Entonces, por eso vienen las grandes decepciones también, porque al final ese es el famoso muñeco de paja. Eso no es sostenible, y el estoicismo es así. Llega un punto donde el que es estoico va a ser vulnerado y quebrado por alguna situación de la vida que lo va a superar, porque este mundo es cruel. Como dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, pero ¿qué dice? Confiad. Yo he vencido al mundo. El único que hemos visto históricamente que ha podido vencer la muerte se llama Jesús. El único que ha dicho, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, se llama Jesús. Bien, amén. Dice Pablo. Si Cristo no resucitó, 1 Corintios 15, vana es nuestra fe. Dicho eso, una pregunta así que me vino rápido. ¿Hay un estoicismo gnóstico? Debe haberlo, porque al final no son elementos necesariamente no opuestos ni mutuamente excluyentes, sí. Como hay cristianismo gnóstico, como hay cristianismo epicúreo. O sea, te lo digo porque ese puede ser muy peligroso y puede ser inclusive hasta el que más pudiera permear en el cristianismo. Totalmente, porque entonces afirmas lo que yo estoy diciendo. O sea, crea un círculo de gente con... Tú oyes cantidad de gente que tenemos una revelación especial. Yo estaba oyendo a una gente y no oyéndola, me creó tanta curiosidad ver esta estupidez. Porque eso es lo que es. Pero lo lindo es por eso yo le decía, no lo voy a repetir lo que dije fuera del aire cuando llegué, porque ahí sí es verdad. Pero, y usted ve 250,000 views, que el evangelio, que Blancanieves, que los 7 enanitos, que... yo lo vi eso. Esa no me la sé, no, pero que te la mande. Pero, y tú dices... Y queremos justificar eso y decir que eso está bien y que wow, qué bueno. Y tú ves la gente, que ahí es que yo digo, pero es que nosotros estamos consumiendo cada día más estupefacientes en esta sociedad. O sea, la gente consume eso como algo bueno, verídico, porque le da placer. Entonces ahí entra la otra corriente. Lo peor es tú decir, Dios me dijo. Sino que así es que Dios me habla. En ese contexto. No, porque Dios me dijo que Blancanieves, tú sabes. Y por ahí se va. No está por ahí, yo te lo voy a mandar. Eso es un peligro. Ahora, yo veo otro peligro y quizás tú podrás abundar un poquito más. El otro peligro, y quizás para mí es el más, por lo menos dentro del contexto
social donde yo me muevo. Quizá en otro contexto sea diferente. Muy alto el equipo social ya me estoy imaginando eso. Lincoln Navigator. Esos gurús. De élite. Allá. Yo no dije eso. No, pero yo lo estoy diciendo. Nadie ha dicho que usted lo dijo. Ok. El punto es, hay una negación a sí mismo, al dolor, a cualquier tipo de vulnerabilidad. Quizá en mi desconocimiento de lo que es el estoicismo, pero hasta donde llega mi conocimiento, esa negación puede llegar a tal punto donde tú, o sea, no niega necesariamente la realidad, pero simplemente tú suprimes tus emociones completamente. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces yo digo, o sea, el cristianismo no me llama a suprimir mis emociones, todo lo contrario. Me llama que a pesar de mis emociones y por medio de mis emociones yo voy a mantenerme firme con la palabra. Totalmente. Pero yo no estoy suprimiendo mis emociones. O sea, y saber dónde llevarlas. Hasta lo que nosotros hoy estamos viviendo, un despertar en cierto modo de que la gente entienda un poco de la salud mental. Ya vemos que la ciencia nos indica de lo negativo que puede ser eso para una persona. Entonces, entiendo de dónde, o sea, el trasfondo, de dónde puede venir esa supresión, pero al final no estamos haciendo daño. Yes. Claro, y eso se da tanto desde el estoicismo como desde el cristianismo. Un cristianismo mal explicado sobre cómo vencer la dificultad. También hay mucha gente que es estoica ideológicamente sin saberlo. Sin saberlo. En ese sentido, y no hacen una correcta interpretación del sufrimiento o de la apatía, hablando en términos estoicos. Y al final, nosotros vivimos en un mundo conflictivo, en un mundo donde Dios le ha dado al hombre libertades y el hombre ha hecho con sus libertades lo que ha entendido. O sea que esta mañana, tú sabes la cantidad de gente que se murió hoy. Mira, ayer venía yo de Punta Cana. De una Lincoln. No, tú no me has invitado. Venía de Punta Cana y vamos entrando a San Pedro de Macorís, había una persona muerta ahí de un accidente. Ese pudo haber sido yo, pudiste haber sido tú. Vimos recientemente algunos temas que han pasado en nuestro país y tú dices, bueno, o sea, ¿por qué nosotros no y otros sí? El caso de este chico, de Juan Ernesto, el joven que murió rescatando a una persona, tratando de rescatar unos niños que se estaban ahogando. No. Yo recuerdo haberlo saludado entrando a una oficina y este muchacho lleno de vida, muy exitoso en algunas áreas, sobre todo económicas. Y tú dices, ¿y qué pasó? O sea, nosotros vivimos en ese mundo y explicar el dolor no es tan fácil. Si tú te vas a Job, que lo mencionábamos en la introducción, Job decía, bueno, Job capítulo 5, versículo 17 dice, así como se levanta la chispa del fuego, así nace el hombre para la aflicción. Nosotros vivimos en un mundo difícil. Wow. Estar vivo es difícil. Yo pienso en Salomé, mi hija, que tiene 9 meses. Y yo comienzo a pensar en lo que ha sido mi vida, donde usted ha tenido que, uno tiene que tener altas, bajas, tristezas, enfermedades, cometer errores, que se cometan errores con uno. Y tú dices, esa vida le tocará vivir exactamente su libreto, lo que es el guión de ella y lo que es el guión de Dios para su vida. En ese orden, si nosotros no sabemos entender el momento, el dolor, estamos negando al ser humano. Y yo creo que el estoicismo ahí puede jugar más que a favor, en contra. E igual, un cristianismo mal explicado donde, ¿qué dice la Biblia? Quiero repetirme en ese aspecto. Eclesiastés 3, hay un tiempo para todo, hay un tiempo de llorar. Hay un tiempo de llorar. Pedirle a una gente que cuando se le muera un ser querido, diga, estamos en victoria. Mi hermano, usted no está en victoria. Usted está en un proceso difícil y querer maquillarlo. No, pero lo que pasa es que si tú dices que tú estás en un proceso, tú estás mal, mi hermano. Sí, claro, porque tú vas a acarrear un proceso para tu vida. Pero eso le ha hecho un daño, señores. Más allá del estoicismo, del debate, hablemos de un cristianismo práctico y de una realidad. ¿Sabes la cantidad de gente que no es capaz de confesar un pecado hoy en día por temor simple y llanamente a la interpretación de un tercero? Mira, la cantidad de gente que anda literalmente, y esto lo dijo Jimmy Swaggart hace unos años, saliendo de todo lo que pueda oler a justificación, pero el día que él habló de su situación, él dijo con lágrimas en ese sermón, o en esa
en esa locución frente a su iglesia, pero no fue un sermón. Él dijo, si yo hubiese tenido a alguien con quien compartir mi pecado, eso no es una excusa. No es una excusa. O sea, eso no es, ay, qué pena, porque no hablaste. No. Lo malo está mal. Y yo no quiero que me malinterpreten. Nosotros hemos estado ahí. O sea, ahora, no es menos cierto que poder venir y decir, Iván, a mí me gusta una tipa que me tiene loco. Pues yo estoy casado. Que usted pueda decir algo, no necesariamente después de haberlo hecho, quizás antes de hacerlo. Y acercarse y tener esa conversación genuina donde tú no te muestras estoico o donde no te muestras el superhombre de fe, si no te muestras vulnerable, pero buscando una ayuda, porque bien dice el Salmo 34, Jehová está cercano a los que están quebrantados de corazón. Bien dice que Dios al humilde es el que exalta y al altivo lo mira de lejos. Entonces hay mucha gente que quisiera acercarse a alguien y decirle, y esto lo voy a dar de testimonio, no mío, aunque pudiera hablar de muchos testimonios míos en pecado, o sea, no como wow, no, al contrario, en la lona, pero nosotros con A la Luz de Su Palabra, que es un movimiento que hace, justo antes de la pandemia, lo comenzamos a hacer con la idea o con la visión de equipar a la nueva generación para presentar defensa de la fe. Es un tour por los pueblos donde tratamos el tema de ideología de género y revolución sexual. Y la experiencia, después de la pandemia, volvimos a hacer uno recientemente, pero de hecho llevamos una chica que era, voy a decirlo no en pretérito, era, ¿verdad?, homosexual, pero confiesa luchar con esto, o sea, lesbiana. En esas conferencias que se mandan papelitos anónimos donde se le permite a la gente hacer preguntas al panel, claro. Yo no te puedo explicar la cantidad de gente en Moca, en Ocoa, en San Pedro, en La Romana, los lugares que lo hemos hecho. Cientos de gente en esos lugares diciendo, mira, yo tengo este problema, anónimos obviamente, yo batallo con tal problema, pero yo no sé a quién decírselo. O yo lo dije y entonces eso se volvió un escándalo porque nosotros nos escandalizamos con el pecado ajeno porque no tenemos la capacidad de entender. R.C. Sproul decía algo, y es que si otro lo hizo, yo también soy capaz de hacerlo. O yo soy un potencial pecador, aunque no lo haya hecho todavía. En ese orden, ese estoicismo que se lleva al punto de que somos santos que andamos volando en escobas en algunas iglesias. Usted ve que usted tiene que hablar en lengua obligada y usted tiene que andar porque siempre, siempre arrebatando y siempre aquí. Y yo soy el que mejor y yo no tengo problema. Y no solamente en la línea carismática, se ve también en la línea conservadora. O sea, eso no exime una corriente, no exime la otra. Y ahí solo hay que leer el libro de la letra escarlata. O sea, como también, y esos círculos, porque ahí usted respira y respiró mal, sentenciado de por vida. Y con todo el respeto que me merecen, y hay que respetar la eclesiología y las disciplinas y cómo las apliquen. Pero usted sabe lo que es para una gente en público. Yo respeto, o sea, yo no estoy criticando, es algo que yo no hago. No, yo te sigo. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Algo que debatía mucho con tu hermano cuando estudiamos. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. No tengo por qué estar de acuerdo. Ahora, como Voltaire decía, usted y yo podremos no estar de acuerdo, aunque yo respetaré hasta la muerte su derecho de opinar lo contrario. Distinto. Pero tú dices, ven acá. En ese contexto, en ambos, uno volando en escoba y el otro que si respira y Calvino no lo dijo, hay problema. Entonces, está buena eso. Sí, son dos contextos, ambos con luces y sombras, con luces y sombras. Y ustedes dicen, mire, yo lucho con, a mí me gustan las mujeres, me gustan mucho. Yo no me puedo acercar mucho por ahí porque rebalo. ¿Cuánta gente no está luchando con temas? No solo de ese tipo, no solo sexuales. Gente ladronísima. Sí. Gente que usted lo pone una cosa ahí y el que le tiembla la mano porque son cleptómanos. Hay gente habladorcísima. Los mitómanos.
que esos pecados pasan un poquito más por debajo del radar porque no tienen una afectación tan escandalosa como los pecados de corte moral o sexual. Sí. Entonces, para aterrizar, ¿cómo nosotros, cómo esa resiliencia no se vuelve en contra mía si yo no puedo sentarme y decir, señores, miren, aquí no, porque esto lo ve el país entero, entonces hay que ser prudente, pero Iván, mira, tú y yo que somos amigos, estoy pasando por esto. Ese cristianismo en este país, en Latinoamérica, y debo decir en una gran parte de Estados Unidos, ese principio de accountability, como se le llama, o sea, vamos a sentarnos, vamos a rendir cuenta, vamos a sentarnos, Iván, mira, volví a esto, volví para allá. Que tú puedas ser el hermano, como dice la carta a Santiago, que el que hiciera que un pecador vuelva al camino, ¿qué dice? Que ganará coronas. O sea, esa teología de la restauración. Gálatas capítulo 6, versículo 1, si tu hermano fuera sorprendido en alguna falta, tú que eres espiritual, ¿qué cosa? Restáurale con espíritu de mansedumbre. Amén. No sea que tú también seas tentado con lo mismo. La ética de los Marines de Estados Unidos, nunca dejar un soldado tirado en el campo de batalla aunque esté herido. Vamos a recogerlo y nos lo llevamos aunque esté herido. Aunque esté muerto, no se queda. Entonces, el peligro de ese estoicismo disfrazado de somos super gente, no tenemos problema. Yo a veces digo, pues yo no soy cristiano. Y gracias a Dios que yo hoy por hoy estoy en una iglesia por pura convicción, no por necesidad. Ustedes saben que yo tengo mis empresas, mi trabajo. Gracias a Dios nos ha ido muy bien. No tan bien como a Ricky, pero nos ha ido muy bien. Recíbalo ahora. Amén. Arrebata eso. O sea, no lo hago por necesidad. No necesito la adulación de absolutamente nadie. Importante. ¿Cómo? Un chiste interno, no te apures. Ok. Oye, una cosa. ¿Para el Patreon? Sí, para el Patreon. Oye, una cosa. ¿Cuánto hay que dar? No, eso hablamos ahorita porque para que la gente no se ponga nerviosa. Son chismosos. Yo confieso en mi pecado. Yo me inscribí, no. Yo te lo dije. Sí. Bueno, eso lo dijimos públicamente. Sí, yo lo dije. Entonces, lo grande del caso es que se inscribió y después se fue. Pero porque ya cumplió el cometido. Por lo menos pero yo veo siempre aporto. Veo el programa, lo difundo. Soy uno de los defensores de este espacio. Me consta. Gracias. Mira, para ponerle la cherry, y yo sé que tú lo mencionaste, pero para ponerle la cherry, yo diría que el punto crucial y el fundamento de todo esto debe de ser la visión del cristianismo versus la visión del estoicismo. Porque la visión del cristianismo es hacia la eternidad. Para allá iba yo. Y el estoicismo, al final, se queda aquí en la tierra. Totalmente. Entonces creo que si tengo una teología saludable, para no usar otra palabra, debo de tener, aunque tengo mis pies sobre la tierra, mi mirada tiene que estar hacia la eternidad. Sí. Que eso lo decía Pablo en la carta a los Colosenses, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿verdad? O sea, claramente nosotros vemos esa tensión entre cómo yo vivo aquí en la tierra, pero, o sea, camino en la tierra, pero con los ojos puestos en la eternidad. Esa es la perspectiva bíblica. De hecho, yo no creo que haya un verso más estoico que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sin embargo, esa cruz y ese seguir, ¿a dónde me lleva? Me lleva a la esquina, me lleva a San Juan, me lleva a Puerto Rico, me lleva a Francia. No, me lleva a la eternidad. Correcto. A la eternidad. Gálatas. Juntamente estoy yo crucificado con Cristo, o con Cristo estoy yo juntamente crucificado. Gálatas 2:20. Mas ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, fíjate cómo esa dualidad en la Biblia coincide y encaja como si fueran dos piezas de rompecabezas que engranan perfectamente. Y eso solamente te lo va a entender en plenitud una persona que es espiritual. Y que lee la Biblia. Sí. Amén. Y que lee la Biblia, o sea, y que lee la Biblia. Correcto. Bueno, al final del día yo creo que el mensaje debe ser, o sea, estar alerta, porque como tú dices, hay muchos mensajes que parecen sanos, que no inyectan mucha fe. Sí, que inyectan, o más bien que inyectan mucha motivación y como que fortaleza. Lo que pasa es que son herramientas que funcionan en un momento determinado. Correcto. A tu mente, a tu emoción, como que duraderas. Sí, yo puedo ir para allá, pero al final yo creo que incluso si una persona que practicando el estoicismo le va bien a lo largo de toda su vida, pero al final no conoció a Cristo y el ancla de su fortaleza y de
o sea, no fue que Jesucristo al final perdió la eternidad, que es lo más importante. Entonces yo creo que ahí es donde radica el problema, porque si vivimos una vida, digamos que igual, tú con tu estoicismo y yo con mi cristianismo, en el sentido de que bueno, ante la dificultad yo persevero, yo tiro para adelante y no, esto no me va a derrumbar, yo con mi fe en Cristo, tú con tu fe en que tú puedes, allá tú. Pero si al final de esto no apunta a una eternidad, como tú mencionabas, entonces estamos totalmente perdidos. Y yo creo que ahí es donde está el peligro de esto, de que, bueno, al final he vivido una vida en paz. Porque es peligroso, y lo tengo que decir, porque es que realmente funciona. Correcto. Y es el engaño del enemigo. Porque es el engaño del enemigo. Y digo funciona porque los aparentes frutos es de una persona equilibrada, que pasó por un proceso, de que se centró, de que dejó de hacer cosas que antes eran malas, ahora está por el buen camino. Entonces tú ves frutos aparentes de una persona que tiene un arrepentimiento genuino de una vida pasada. Y solamente sin embargo, no tiene eternidad ahí. No, entonces se lleva la gloria porque lo logré, lo superé, no me duele, soy fuerte. Y es muy fácil de vender porque te voy a decir una cosa. Oye, pero si tú lo que quieres es vivir una vida en paz, una vida de fortaleza, vamos, practica el estoicismo. Tú no tienes que ir los domingos a la iglesia, tú no tienes que ofrendar ni diezmar, tú no tienes que estar participando en actividades. No tienes que estar en comunión. Y esto es cuestión de tú contigo mismo. Entonces, al final, para alguna persona entenderá, mira, me parece más atractivo. Entonces, ahí hay un peligro. Yo creo que la oferta epicúrea hubiera sido más atractiva inclusive. De hecho, por eso Pablo dice, si Cristo no murió, vana es nuestra fe. Comamos y bebamos, o sea, démosle placer a nuestra carne que mañana moriremos, porque para todo consumidor siempre habrá una oferta. Entonces, si tú te vas a suprimir solo por un bien terrenal, al menos que tú encuentres lo que andas buscando ahí, hay ofertas más placenteras, que es la oferta que decía Epicurio. Mira, porque buscaban lo mismo, o sea, como empecé, termino. Eran los mismos principios. La ataraxia, el arete y la eudaimonia, perdón, se me cruza esa palabra, eudaimonia, pero cada uno las interpretaba de forma diferente. Zenón de una forma, Epicurio de otra, el cristianismo de otra. Entonces, en este orden, si no hay eternidad, que ese es el gran elemento, si no hay eternidad, yo creo que comamos y bebamos que mañana moriremos. O si tú eres estoico, felicidades, enhorabuena. O si tú eres epicúrea, o si tú eres de cualquier religión de misterio, zoroastrista, perfecto. Pero en este caso, el tema es que Cristo sí resucitó. Amén. El tema es que sí hay una eternidad garantizada para aquel que ha depositado su confianza en Él. Entonces, sí es importante que al final del camino hay un gran abismo, porque dice el Salmo 23, dice, el que ande por valles y por sombra de muertes, dice, yo estaré con él, yo caminaré con él, ¿verdad? Bueno, lo estoy parafraseando, pero usted lo conoce perfectamente. Dice, cuando andes por valles y sombras de muerte, yo estaré contigo y mi vara y mi callado te infundirán aliento. Pero ese valle de sombras y de muertes, usted lo va a pasar, ese páramo, usted lo va a pasar solo, pero dice él, yo estaré contigo. Y ahí es que se separará una cosa de la otra. Lo decía Pascal, imagínese que si esta historia fuera cierta y usted apostó al caballo contrario, usted perdió. Pero si esta historia fuera falsa y nosotros apostamos a este caballo, ninguno de los dos perdimos. Simple y llanamente vivimos la vida de forma diferente. Hay que tener ahí cuidado a dónde usted está apostando su eternidad. Yo todavía creo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Si usted necesitaba un argumento adicional para que el Salmo 23 pase de ser simplemente un adorno en su casa, aquí usted lo ha... Una Biblia abierta ahí en el Salmo 23. Bueno, no, tú sabes porque sí, esos son los 23 y 21. 91 para reprender lo malo. Claro. Y la matica que ponen en las esquinas. Claro, de sábila. Claro. Entre eso y la matica de sábila en las esquinas, lo mismo. Sí. Es un amuleto. Pero nada, señores, hasta aquí ha llegado este episodio. De verdad que, Víctor, gracias. A ustedes. Gracias por estar aquí. Vuelva. La observación al principio de que tomaran un papel, lápiz para tomar nota, luego meterse con ChatGPT, buscar términos. Porque, tu bestie. Claro.
siempre que tenemos al pastor Medina acá, pues es un masterclass que nos da. De verdad que gracias por el privilegio, por la amistad y por el conocimiento que comparte con nosotros, que siempre es muy enriquecedor. Y próximamente de nuevo por acá, con otro temita interesante. Un tema candente que nos trajo nuestra invitada pasada. Digan el nombre. Vamos a hablar del tema. Ecumenismo. Exacto. Con Víctor Medina. A propósito de... Está bien. Señores, gracias. Hablamos. Hasta la próxima. Bendiciones.